Falta tiempo para ser eficientes. Una cita textual del señor Eustoquio Contreras, secretario general de Vanguardia Bicentenaria Republicana. Y la pregunta es la siguiente. Lleva 15 años el proceso revolucionario. ¿Cuánto tiempo falta para que se logren lo que ustedes se han propuesto para que sean eficientes? Mira, el proceso político venezolano busca una transformación estructural y hay un amplio porcentaje de acciones políticas cuyos resultados no se ven a corto plazo. No todo da para populismo y para propaganda. Entonces, el desmontaje por lo menos de la estructura capitalista. Los capitalistas son muy buenos para producir bienes. El problema es que en la producción socialista, en el sistema socialista de producción, la justicia social, que es la que perseguimos, el humanismo no se consigue. Ahora, el desmontar la estructura de producción capitalista y crear un nuevo modelo de producción, eso lleva un tiempo. Y Lenin lo explicaba muy bien en el quehacer también, y Lenin lo hablaba en la transición, que el problema de la transición del capitalismo al socialismo es cómo mantener la satisfacción de bienes producto de la organización social, la seguridad en tiempo de transición, cuando los nuevos mecanismos que tienen mucho de ensayo y error, las nuevas políticas no se dan. Entonces hay dificultades que corresponden a la lógica de un proceso de transición, que son aprovechadas esas debilidades por los enemigos del proceso revolucionario, tanto interno como externo. Y cara a las elecciones, eso es lo que está pasando. Entonces, los enemigos de este proceso dicen, bueno, hay dificultades económicas lógicas de la transición y social. Hay un problema financiero por la baja de los precios del petróleo. Entonces, vienen los Estados Unidos, asumen una política para desarrollar la intención malsana de terminar de estrangular el país para que lleguemos a las elecciones en una condición desventajosa para la fuerza bolivariana. Y yo creo que si esa es la lectura, la respuesta tiene que ir en esa dirección. Y en retrospectiva, señor Contreras, porque el gobierno del presidente Hugo Chávez, también del presidente Maduro, siempre hablan de enemigos internos y de enemigos externos. Pero en retrospectiva, ¿hay alguna responsabilidad interna del PSUV, del sistema revolucionario, de este sistema que se quiere implementar a lo largo de 15 años, que tengan responsabilidad en lo que está ocurriendo en el país? Claro, indudablemente. La crítica nosotros la asumimos. Y yo creo que hay un problema de fondo que analizar, que es dialéctico, porque si nosotros, la política es causa, efecto, acción, reacción. Y si hemos dicho que somos una revolución, no nos podemos espantar de la idea que surja una contrarrevolución. El problema es cómo responderle eso en la reacción nosotros entonces. Entonces yo creo que esto hay que saberlo llevar, yo creo que hace falta un gran debate. Yo creo que el proyecto bolivariano con una mano debe defender la estabilidad de la gestión del gobierno, pero con la otra mano, que es el cerebro, que es el corazón, debe hacer un gran esfuerzo para reinterpretar la sociedad venezolana y reorientar el proyecto bolivariano. ¿Y eso qué Porque significa? yo creo que la condicionante del carácter pacífico y democrático del proyecto político, que admite alguna gradualidad en la profundización del proyecto, amerita modificar algunas cosas. Pero en este momento nosotros tenemos que poner a raya el imperialismo, a sus aliados internos, para mantener como objetivo estratégico la revolución, el ejercicio del poder, cara a las elecciones parlamentarias, que es la primera tarea que tenemos por delante. ¿Qué debe cambiar el oficialismo para que vayamos a una Venezuela mejor? Bueno, yo creo que el oficialismo, por ejemplo, yo creo que desconfía mucho de quien no debe y confía mucho en quien no debe. Yo creo que tiene que hacer un ejercicio, yo creo que hay que ser más amplio, creo que hay que unir el país. En esta coyuntura yo creo que no debemos asumir como nuestra la tarea de defender a la patria. Yo creo que el problema de la defensa de la soberanía es un problema de la nación. Este ataque de Obama no es al gobierno de Maduro, es un ataque a la soberanía, a la seguridad de la nación que envuelve a todos los entes públicos y privados. Y yo creo que tenemos que tener la habilidad suficiente para incorporar a todo el mundo a este gran esfuerzo. Y en ese sentido yo creo que el presidente Maduro está dando pasos importantes. La habilitante hay que apoyarla, porque es una manera de agilizar los mecanismos que ameritan poner en práctica para dar respuesta a la acción de los Estados Unidos, que es de intervención y de injerencia. Nosotros tenemos que pasar ya con el Twitter. Le quiero hacer una pregunta, un tema
puntual de un tema además muy triste que ocurrió el día viernes, y es que el señor Rodolfo González, que fue denunciado por el gobierno nacional por supuestamente conspirar contra el gobierno nacional, que tenía armamento. Eso ya fue hace un año, el gobierno nacional lo tildaba, lo decía, lo llamaba como el aviador. Se suicidó, según las versiones de sus familiares, en una celda del SEBIN. Supuestamente el señor Rodolfo González fue entregado por un patriota llamado Patriota Cooperante. ¿Cuál es el análisis que se le puede hacer de que un señor, más allá de que sea con un patriota cooperante o no, de que esté en el SEBIN y muera en una celda del SEBIN? Muy lamentable. Y no es la primera vez que un detenido muere en la celda, y eso siempre ha causado preocupación. Y yo creo que el gobierno ha hecho lo propio de exhortar a los organismos competentes del Estado también para que haga una investigación. Eso no puede quedar en el entredicho y en las dudas. Es un problema grave que debe ser investigado. Nosotros pasamos con la intervención, con la participación del público, y nuestro compañero Gabriel López ya está listo. Efectivamente, Carolina, señor Contreras, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Le vamos a solicitar su colaboración con respuestas cortas y precisas para darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Iniciamos con Marlene G. Ella dice, ¿cuál es la insistencia? La sanción es sobre funcionarios corruptos y no contra Venezuela. ¿Por qué juegan con nuestra inteligencia? Bueno, esa es parte de la política del imperio. Yo creo que todos los venezolanos tenemos que estar alerta a cada uno de los aspectos que van surgiendo y exigir, en el caso de los corruptos, de los narcotraficantes, de los terroristas, vamos a pedir que señalen nombres. Yo vi a Diosdado Cabello en una intervención muy valiente que dijo, presenten la lista y nosotros estamos listos para analizarla. César Briceño plantea lo siguiente, ¿de dónde sacaron los dólares estos funcionarios para adquirir propiedades y abrir cuentas? ¿Corrupción? Se pregunta. Si eso es cierto, tiene que haber corrupción, porque un apartamento con dólar no es una operación que se logra fácilmente, pero debe ser denunciado con elementos en la mano. A propósito de eso, Javier, rápidamente, yo creo que en este país tienen que acabarse las denuncias irresponsables, porque así como es grave robar, es grave que se señale que alguien robó con el único fin de hacer daño a la honorabilidad y a la imagen de las personas. @Juan Carlos Aponte dice, cuando el presidente Ortega viene a Venezuela a decir que la oposición son parásitos, anula los argumentos del invitado cuando usted planteaba lo de la injerencia. Bueno, pero esas son opiniones. Tú no puedes evitar que la gente se exprese. Si aquí hay democracia y libertad de expresión, tú no puedes negarla que existan en otros voceros más allá del país. Pero cuando se hace, perdón, una precisión rápidamente antes de pasar con más tweets, cuando se hace contra dirigentes de oposición, ¿se calificaría también de injerencia o es solo cuando los comentarios son contra funcionarios del gobierno nacional? Bueno, mi apreciación es que hay que darle libertad, que cada quien se exprese. Al fin y al cabo, los políticos y la política no es otra cosa, sino lo que cada quien interpreta de ella. Yo soy partidario a que no se censure la opinión política. @Iván Figuera 1 dice, si hay una invasión, los primeros que se esconden en sus búnkers son los políticos y en ese momento no les importará el pueblo. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, siempre ha ocurrido que los que más gritan son los que más rápido se esconden, ¿no? Pero en este país hay mucha gente valiente. Incluso yo creo que gente de la oposición se sumaría a los grandes esfuerzos por defender la patria, porque defender la patria es una tarea de los venezolanos dignos y patriotas, no son de siglas, de ideología y de parcelamiento, es de la conciencia de un pueblo. Miguel González se pregunta, ¿le falta tiempo al modelo socialista? ¿Y qué pasó con la Unión Soviética y China que se volvieron al modelo capitalista? Sí, mucho. Eso es muy importante. Aquí se ha dicho que el socialismo ha fracasado y no es cierto, porque el socialismo no ha llegado a expresarse cabalmente. Yo creo que el socialismo sigue siendo una utopía realizable y efectivamente lo que ha fracasado, por lo menos en Rusia, fue el capitalismo que actuó en nombre del socialismo. Y en otros países también. Yo creo que en Venezuela estamos ensayando unas concepciones socialistas de acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo. Nelly Rodríguez le pregunta, señor Contreras, ¿es culpa de Estados Unidos no conseguir los medicamentos? ¿Dónde están las reservas de oro? No es culpa de los Estados Unidos, en principio. Lo que sí es culpa de los Estados Unidos, que en lugar de ayudar a estos países, como yo digo, se aproveche su debilidad para derrumbarlo y ponerlos de rodillas. Y
¿Y qué es lo que buscan los Estados Unidos? Terminar de negarle la comida que consiguen los países con los que Estados Unidos tiene acuerdos firmados para que el país termine de estrangularse económicamente con fines políticos, y eso es un crimen de lesa humanidad. @Pocholo8 dice: decimos que nos preparamos para una guerra con Estados Unidos, pero lo abastecemos de petróleo para su maquinaria de guerra. ¿Qué opinión tiene al respecto? Las confrontaciones en el campo internacional tienen varios aspectos, ya decíamos, es económica, es financiera, y yo creo que más bien lo que hay que jugar a que los pocos niveles de relación con cualquier país del mundo se mantengan, para que eso dé lugar a recomponer las relaciones en otros aspectos de la vida de los pueblos. Alfred Bonilla dice: pregúntenle al invitado si la participación de funcionarios de inteligencia cubana en actividades internas no es intervención. No es, porque los cubanos están aquí, porque autónoma y soberanamente quienes dirigen el Estado les ha pedido que vengan, que colaboren y que estén con nosotros aquí. Es distinto a quien se valga de un poderío para dictar orientaciones y respetando todo principio de soberanía y autodeterminación. Totalmente distinto. Héctor Acevedo plantea lo siguiente: en nuestra Constitución es suficiente para resolver una injerencia. ¿La ley habilitante es un pote de humo? Es que cuando la Asamblea Nacional se reúne, delibera y otorga poderes especiales al presidente de la República, está ejerciendo su autonomía y su soberanía. No se trata de entregar su autonomía, hasta el punto que es por tiempo determinado. Hay muchos comentarios, señor Contreras, a propósito de su frase sobre el tiempo y la necesidad de tiempo. Vamos a resumirlo con este comentario que escribe Luisa Villarroel para conocer su opinión. Dice: señor Contreras, dígale a su novia que le dé tiempo después de 15 años para ser eficiente, a ver si lo deja o no. ¿Qué le responde? Bueno, si se trata de mi novia y la quiero, no solamente 15, le pediría 50 años que me permite alcanzar los niveles de satisfacción que ella espera de mí. Nosotros ya tenemos que despedir la entrevista, nos queda muy poco tiempo. Usted habla que si usted la quiere, usted la convence para que esté allí a lo largo de 15 años. ¿Cómo usted convence a toda la población venezolana, para las parlamentarias, cuando tenemos una inseguridad, cuando tenemos desabastecimiento, cuando tenemos escasez? ¿Cuál es el discurso del oficialismo para aquellas personas yo creo que hay que decir la verdad. Mira, decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que un proceso de transición tiene dificultades, que estamos desmontando el modelo capitalista y hacer la autocrítica en el sentido que hemos tenido problemas para la construcción del modelo socialista de producción. Reconocer que la corrupción heredada de la Cuarta República no la hemos podido combatir con eficacia y hay nuevos focos de corrupción. Reconocer que no se le ha podido dar al pueblo que la Constitución nos ordena darle, que hace falta niveles de unidad en los factores bolivarianos y revolucionarios, que a veces somos lentos en las respuestas populares. Yo creo que eso hay que decirlo y que esto es de largo aliento. Y convencer al pueblo de algo que no es muy difícil, que es preferible tener paciencia y permitir que se desarrollen las potencialidades del proyecto bolivariano antes que correr el riesgo y volver al pasado. El BBR se reunió el 21, hace 2 semanas en San Juan de los Morros, analizó estos aspectos y nosotros creemos que sí hay problemas, pero problemas que corresponden a la lógica de los cambios estructurales cuyos efectos en la mayoría de los casos se van a ver a largo plazo, porque no jugamos al populismo y creemos que hay espacio para la maniobra y poner al imperialismo y los adversarios internos en su punto exacto, que no es otra cosa que el de la confrontación en el marco de la Constitución. ¿Y cómo se el come? BBR juega la unidad. ¿Cómo se come? ¿Cómo se vive a largo plazo y tener paciencia? Porque ese es el llamado político. Sí. A tener paciencia, que esto es un proceso de largo plazo. Pero en este largo plazo, ¿cómo la gente come? La gente tiene que seguir haciendo 7 horas de cola, la gente no le alcanza el salario, o a la gente lo asesinan cuando salen a la calle. ¿Cuál es el llamado? Eso Humanista. Eso es transitorio. El humanismo que el gobierno, desde el gobierno y de la dirección política del proceso, hicieron un gran esfuerzo para minorar estas calamidades. Al pueblo que proteste, que se organice, que presione, pero que entienda que va a haber alguna lentitud
para alcanzar esos niveles de satisfacción que el mismo pueblo está pidiendo. En el BBR jugamos a la estabilidad, jugamos a la paz, jugamos a la rectificación y jugamos a la unidad de todas las fuerzas bolivarianas para que se cumpla el fin estratégico de mantener la revolución en el ejercicio del poder, pero dándole respuesta a los grandes problemas que requiere el país, que coinciden con las ofertas que implicó el proceso constituyente venezolano. Ya tenemos que despedir. Gracias, Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, el señor Eustoquio Contreras, secretario general de Vanguardia Bicentenaria Republicana.